¿Sabían que el anciano del juego del calamar nos reveló desde el primer episodio que era el líder de esa organización? Además, ¿saben qué significan los colores en los uniformes de los jugadores y los guardias? ¿No? Entonces pónganse cómodos, un poco de canchita y una gaseosa a la mano porque en los próximos minutos se lo contamos todo. Detalles que seguramente no nos dimos cuenta porque estábamos concentrados, tal vez, en la escenografía. ¡Ahí vamos! Jugaremos, muévete, luz verde. Según algunos investigadores, el director vistió a los participantes de la serie con ropa de gimnasia verde porque le recordaba cómo vestían los estudiantes del sur de Corea en su época de colegio. Y a los soldados les puso el color rojo suave. Si nos fijamos en la escala cromática de colores, el rojo es exactamente el color opuesto al color verde que usaban los participantes. De esta manera se iban a diferenciar rápidamente los competidores de los vigilantes. Según la serie, los juegos de muerte en esa isla eran recientes. Sin embargo, en el episodio 4, cuando el policía entra a investigar en los archivos, descubre que hay fichas de jugadores de 1998, o sea que esos juegos de muerte se llevaban a cabo hacía varias décadas, pero recién se dieron a conocer en el 2020 cuando se estrena la serie. Hay una teoría que nos dice que el anciano sería el padre de Hyun, pero ¿en qué se basa esa afirmación? Recordemos que el anciano mencionó que tuvo una esposa y un hijo, y en el capítulo 3, cuando Hyun dice que no puede tomar leche, ¿se acuerdan? El anciano se ríe y le dice que seguramente su padre lo golpeaba de pequeño, y Hyun se sorprende y le dice al anciano, ¿cómo lo supo? Entonces el viejo le dice que tenía un hijo igual a él. En otro episodio, Kyung le dice al anciano que no debería jugar esos juegos de muerte si no está retirado y cenando con su familia. Entonces el anciano le recrimina y le dice, ¿eso lo estás haciendo con tu padre? Si fueran padre e hijo, eso explicaría por qué el padre se quedó con Hyun para ofrecerle un poco de ayuda en los juegos. Otra curiosidad del juego del calamar ocurre en el último juego, donde conocimos a un personaje que trabajó varios años en una fábrica de vidrios y por eso tenía la ventaja de reconocer los cristales de los vidrios comunes. Sin embargo, cuando el líder enfoca su perfil en su experiencia laboral, dice que trabajó en la fábrica de vidrios desde 1897. Un terrible error en la serie porque, si no, este caballero tendría casi 150 años. Otro detalle lo encontramos en el episodio final, cuando Kyun habla con su hija y podemos ver que lleva un celular de alta gama, un Samsung Galaxy S7. Pero luego, cuando consigue el número del calamar y los llama por información, su teléfono cambia completamente. Si ponemos atención, ahora aparece con un celular de gama baja, algo así como un Galaxy S3. Un habitual error de continuación, pero error al fin, en la serie. Otro dato, en el segundo capítulo de los juegos, cuando los competidores llegan al cuarto de los dulces, podemos ver 4 filas con una figura en cada una. Sin embargo, si ponemos atención en el paraguas de la pared, este cambia de forma varias veces. Primero tiene un estilo bastante simple, pero luego aparece con un diseño más complicado y minutos después vuelve a verse con un diseño simple. De hecho, cuando Kyun recibe su galleta, esta le llega en la versión más elaborada. Otro más. En las paredes del cuarto de descanso podemos ver en el fondo, ¿los ven? Los dibujos con los juegos del calamar. Está el de la muñeca, el de las figuritas, el de la cuerda y en ese lado el de las canicas, también el de los cristales y finalmente el juego del calamar. Lo que llama la atención es que estos dibujos estuvieron siempre en ese lugar desde el primer capítulo, solo que las camas los tapaban, o sea que si los competidores los hubieran visto a tiempo, hubieran tenido una gran ventaja desde el principio. Otro detalle que seguramente no vio es cuando en el episodio 3 Hugh está comiendo con sus amigos y se puede ver claramente cómo mete la cuchara en el plato, pero no saca nada de él y se lleva la cuchara vacía a la boca. Seguramente el buen Hugh pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero sí lo vimos. En el final de la temporada descubrimos que el hermano del policía es uno de los líderes de la organización,
pero hay más detalles sobre él. En el episodio 5, cuando el policía revisa sus archivos, en este borde oscuro se puede ver que él participa en los juegos desde el año 2015 y que su número, el 132, está en la lista de ganadores de ese año. Esta información es importantísima, ya que al inicio de la serie parecería que el hermano desapareció hace solo unos días, pero realmente él ya llevaba perdido varios años y trabajando en los juegos del calamar, solo que ahora recién habían notado su ausencia. Ahora bien, hay otra teoría bastante interesante que nos asegura que durante los juegos con el reclutador, quienes eligieron el papel azul quedaron como jugadores, pero quienes escogieron el papel rojo fueron elegidos como guardias. Esta teoría se basa en el capítulo 1, cuando muestran cómo fueron reclutados los jugadores. En la pantalla podemos apreciar que prácticamente todos jugaron en el papel azul. Otro error que descubrimos en la serie es cómo varios jugadores cambian de sexo. Por ejemplo, miren esa mujer, luego la vemos como hombre, y lo mismo pasa con el número 88, que luego se convierte en mujer. Ahora, como se habrán podido dar cuenta, detrás de la tarjeta del calamar viene un número de teléfono para que los participantes se puedan comunicar con el organizador de los juegos. Pues bien, muchas personas descubrieron que ese número es real en Corea del Sur, y ya se imaginarán lo que pasó. Miles de fanáticos de la serie llamaron a ese número esperando encontrar alguna información, y eso causó un colapso total en el teléfono de la verdadera dueña del teléfono. La pobre mujer tuvo que cambiar de celular para evitar más llamadas pidiendo información sobre el juego del calamar. ¿Sabían que la serie de los Juegos del Calamar ha sido acusada de ser una copia de la película As the God Will? En esa historia, varios estudiantes son obligados a jugar juegos mortales en los cuales perderían la vida si fracasaban. De hecho, hay varias similitudes en las ideas de ambas producciones. Sin embargo, el director de los Juegos del Calamar salió a responder diciendo que la idea de la supervivencia no es nueva y que en todo caso el guión de los Juegos del Calamar fue escrito en el año 2008, mucho antes del de la película japonesa, solo que ningún estudio quería invertir en su historia hasta que, más de 10 años después, Netflix produjo la exitosa serie. Otra teoría muy interesante sobre los guardias es que supuestamente cada soldado vigila a un jugador y cuando los participantes son eliminados, los guardias se retiran de la isla. Esta teoría se basa en que los guardias tienen cuartos enumerados indicando el jugador al que deben vigilar en los juegos, y esto se hace más evidente al final, cuando ya no hay más guardias junto a Kyung y Sang-woo. De hecho, un solo guardia dirige los juegos. Si tomamos en cuenta esta teoría, el anciano sería el único vigilado exclusivamente por el líder. Otro dato curioso es cuando el policía busca los archivos secretos de la isla y podemos notar un documento que debería decir Top Secret, pero en lugar de eso dice Top Secret. Uno de esos errores que se cometen en todas las películas y series, más aún si el idioma oficial de la serie es el coreano. Y a estas alturas ya sabemos que el anciano fue el líder de la organización desde el inicio. En el capítulo 1 ya había varias escenas que nos revelaban este secreto. Por ejemplo, cuando el policía revisa los archivos en el año 2020, podemos notar que en la carpeta no existe el número 1, sino que empieza con el número 2. ¿Dónde está el archivo del anciano? Porque al final sí sale el de Hugh con el número 456. Entonces concluimos que el anciano, es decir, el número 1, no aparece porque no quiso dejar evidencias de su participación. Esto se corrobora en el primer juego, es decir, en el de la muñeca y el rojo y verde. Aquí podemos ver cómo la muñeca detecta el movimiento de los participantes y va eliminando a los competidores. Sin embargo, si ponemos atención, cuando el anciano se mueve, el rastreador de movimiento no lo detecta de la misma manera que al resto. Seguramente porque la muñeca estaba programada para ignorar al anciano y así no eliminarlo de un balazo. Lo mismo pasa con la mujer que corre junto al anciano, tampoco la rastrean. Seguramente porque como está muy cerca al anciano,
podían cometer un error y bajarse al viejo. Cuando Hyun derrota al anciano en las canicas, este se queda muy triste porque supuestamente le disparan al anciano. Sin embargo, en esta toma más abierta se puede ver que nunca lo matan y claro, nunca aparece tampoco su cadáver como ocurre con los cuerpos del resto de participantes. Otro dato importante es que cuando ocurre la masacre entre jugadores en el dormitorio, el anciano desaparece sin dejar huella alguna y fue el único que se mantuvo a salvo. ¿Dónde estuvo? Porque solo se le ve al final de la masacre pidiendo que paren los juegos y curiosamente el líder le hace caso. Esto porque el enmascarado era el encargado de cuidar al anciano. Para terminar, el anciano siempre planeó irse. Fijémonos en el juego de las canicas. Él desaparece del mapa y supuestamente lo matan. ¿Y por qué se borra del mapa? Porque de lo contrario los invitados VIP que llegan para el juego de los cristales lo hubieran reconocido. El plan inicial era que nadie lo escoja en el juego de las canicas, pero Hyun lo elige como su amigo y de esa manera el anciano desaparecería. Los VIP que lo conocían de los juegos anteriores no lo descubrirían y el final era perfecto para el anciano, el líder de la organización de los Juegos del Calamar. Jugaremos, muévete, luz verde. En nuestra próxima entrega les tenemos más datos interesantes de este juego que le está rompiendo en todo el mundo, el juego del calamar.